Buenas noches, hermanos, y hoy vamos a meditar sobre el capítulo 21 del Evangelio según Mateo. Y es un capítulo extenso, pero vamos a tratar de hacer rápido para poder terminarlo y para poder ver algunas cosas. Hay un mensaje fundamental destinado a los fariseos y a los escribas. Y este capítulo, todo lo que tiene distintos hechos y distintas circunstancias, pero todas apuntan a dejarles un mensaje en especial para ellos, como lo dice a lo último del capítulo. Sería bueno leer todo el capítulo y después meditarlo, pero lo que vamos a hacer para que no se haga tan largo es leerlo directamente por párrafo y comentarlo. Primera enseñanza que encontramos es del capítulo 21, versículo primero, al capítulo 21, versículo 11. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino en ella, desatarla y traerlos. Si alguien nos dijere: decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, con referencia al profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Primer cosa que se manifiesta el Señor en este momento es su presentación como el Mesías, como el Rey. El Señor en otras oportunidades no quiso que le hicieran ninguna reverencia ni nada por el estilo, pero en este caso el Señor permitió su entrada en Jerusalén una semana antes de los acontecimientos de la cruz, para dejar sentado el hecho de que él era el rey, y que con las palabras que le dijo el pueblo, que clamaban, decía Hosana. La palabra Hosana se puede traducir como sálvanos ahora, o sálvanos, Señor. Es lo que significa la palabra Hosana. Quiere decir que ellos, sin entender, enfocando la salvación de que los libere de la opresión de los romanos, estaba su mente puesta allí. Ellos estaban diciendo sin querer una de las grandes verdades por la cual el Señor Jesucristo había venido a este mundo y estaba a una semana de hacer el gran sacrificio por todos nosotros, muriendo en la cruz. Y fue verdaderamente Hosana, porque fue verdaderamente el que nos salvó de nuestros pecados y de la condenación eterna. Por eso el Señor deja esta primera impresión en los fariseos con la pregunta de ¿quién es este? ¿Quién es este para que el pueblo pueda enrolarse de esta manera y pueda decir estas cosas que dicen de él? ¿Quién es este? También dijeron lo mismo: ¿quién es este que el viento y la mar le obedecen? O sea que cuando el Señor manifestaba su poder, su deidad, la gente se preguntaba: ¿quién es este?
Y los fariseos también tenían esta incógnita. Tenían que tener bien claro, el Señor sabía que ellos podían tener, por la proyección de las escrituras y de las profecías, podían entender y comprender que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios que había venido a este mundo. Lo podían entender, podían relacionar lo que el Señor hacía con lo que le estaba prometido en las escrituras. Sin embargo, ellos no lo veían. Entonces, en este hecho, la gente hace un acto sin comprenderlo, porque no lo comprendieron, porque después, unos días después, estaban diciendo crucifícale. O sea que no estaban entendiendo, pero el Señor usó este hecho para dejar sentado esta gran verdad. El que estaba entrando por Jerusalén, de las aldeas vecinas de Betfagé y de Betania, que estaban en la ladera opuesta que da a Jerusalén, del Monte de los Olivos. Estaban cerquita, estaba más cerca Betfagé y un poquito más alejada estaba Betania. Y entonces, de esas dos ciudades, el Señor tomó ese pollino, también mostró su autoridad cuando le fue. ¿Qué le decimos a la persona cuando nos llevemos el pollino? ¿No? A pensar que se lo estamos robando. Ustedes dicen que el maestro lo necesita. Y esta vemos muchas veces este obrar del Señor, de su autoridad y su soberanía, porque acá el Señor mostró su soberanía. Yo necesito este pollino, esta cría, asno chiquito, cría de asna, animales de carga, de animales de sencillez. No entró de Jerusalén en un brioso corcel, en un caballo, atropellando a todos los que se le cruzaban. Entró en un pollino, en un animal bajito, que casi quedaba un poco más alto que una persona caminando, de tranco cortito, pero un animal noble, trabajador, tan útil para la gente en aquel tiempo y en todos los tiempos. Así que el Señor mostró aquí su soberanía, su autoridad, y dejó bien claro quién era, que quedara grabado esto en las mentes de las personas. Segundo pasaje, capítulo 21, versículo 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El texto está en Jeremías 7:11. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamando en el templo y diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Otro pasaje que cita el Señor, que está en el Salmo 8, versículo 2. Mateo 21, 17, y dejándolo salió fuera de la ciudad y se fue a Betania y posó allí. Segunda cosa que enfrenta a los fariseos y a los escribas. El Señor entró en la ciudad y vio todo el sector dedicado a actividades espirituales, de devoción, de santidad, hecho un gran mercado. Había un mercado, lo primero que se comercializaba era que el templo tenía su propia moneda, entonces cuando venían de distintos lugares con distintas monedas, tenían que producir, tenían que cambiar la moneda, porque las cosas del templo se pagaban con moneda del templo, por lo cual hacían ya un negocio ahí con el cambio de monedas. Pero aparte, dice que vendían y compraban, compraban en Marcos, en otros escritos,
dicen que compraban animales, ¿no es cierto? Compraban palomas, tórtolas, que eran las que estaban reservadas para el sacrificio, hay corderos, era todo un gran negocio. Las personas seguramente en vez de venir preparando un cordero en su casa durante un año, sin defecto, traerlo con todo el celo de haberlo preparado, guardado, reservado, cuidado para ofrecerlo al Señor, venían y compraban ahí para el sacrificio algo más pragmático, más cómodo, pero que no era el sentir de lo que el Señor quería que fuera el sacrificio. O sea, el templo, la entrada del templo parecía un gran mercado persa de ofrecimiento de todo tipo de cosas, en vez de ser una casa de oración. Y ahí el Señor se enfrenta en segundo lugar con los fariseos, que le dicen, hacé callar a estos mocosos que están diciendo estas cosas. El Señor le dijo, bueno, miren, les voy a decir algo. En la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, los que no comprenden como deberían comprender ustedes, en ellos se perfecciona la alabanza, porque ellos lo hacen con el corazón, tal vez no con el entendimiento teológico que tendrían que tener, que no pueden tenerlo por la edad y por el recurso de su entendimiento y comprensión por ser pequeños, pero ellos entienden más que ustedes, porque ellos están alabando a Dios. ¿Y en qué forma estaban alabando a Dios? Estaban diciendo de vuelta lo mismo, sana al hijo de David, sálvanos, hijo de David. Y estaban pronunciando sin querer o tal vez sin entender las grandes verdades que tenían que expresar también los fariseos. Tercera expresión que encontramos aquí. Dice Mateo 21:18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis que se seque esto de la higuera, sino que le diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, este pasaje ha despertado algunos comentarios, algunas polémicas, porque da la sensación de aparecer una nota de ira y de irracionalidad en el Señor. Pedirle, como dice Marcos, que no era tiempo de higos, pedirle a la higuera que diera higos en un momento en que no puede darlos. O sea, es pedirle algo a alguien que no lo puede dar. Y el Señor no se caracterizaba por esas incongruencias. Y se ha debatido mucho esto, parecía una actitud del Señor un poco fuera de lo que era el contexto de su conducta. Pero hay que entender un poco cómo es la higuera, especialmente la variedad que hay en Palestina. Y acá el Señor no se pone mal porque la higuera no tenía frutos, aunque en ese momento tenía que manifestar que iba a tener frutos, porque la higuera tiene los higos, pero unos meses antes que los higos tiene las brevas. La higuera es muy particular. No tiene flores visibles, las tiene, pero son en esa cápsula que parece la cápsula del higo, que parece el fruto, pero en realidad a nivel gastronómico decimos el fruto, comemos el higo, pero el higo en realidad no es perfectamente como en la mayoría de los árboles un fruto determinado, sino que tiene un periodo de desarrollo muy, muy lento,
donde salen las brevas, y después las brevas dan lugar a los higos. Hay una diferencia en el tamaño, en el dulzor, en distintas características. Pero hay una característica muy singular, que la higuera cuando no tiene, en el momento de dar las brevas, si no las da, tampoco va a dar los higos. Y el Señor lo que está diciendo acá, he venido a buscar brevas, pero esta higuera no va a dar nunca higos, nunca los va a dar. Y hay una enseñanza allí también para el pueblo de Israel. El Señor había venido frutos, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque eran como la higuera. No podían dar higos porque tampoco daban brevas. Era una higuera, ¿cómo se dice? Estéril. Esa es la palabra. Era una higuera estéril. Tenía su follaje verde, tenía todas las características de un buen árbol, pero no daba frutos. Y el Señor entonces allí ve y ve esa higuera que tendría que tener las brevas, porque no era tiempo, los higos vienen unos meses después. Está bien lo que dice Marcos, pero el Señor no vio tampoco las brevas. Era una higuera estéril, era un pueblo estéril a nivel espiritual. Seguimos más adelante. Mateo 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo los diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, le dijo el Señor, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si le decimos que del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creen? Y si decimos de los hombres, tememos lo que decirle que el testimonio de Juan es de los hombres porque ellos tienen a Juan como profeta. Vamos a tener un problema con el pueblo. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Sí que sabían. No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí encontramos otra vez los escribas y los fariseos, los saduceos también, en esta posición de no reconocer la autoridad del Señor. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Bueno, es precisamente que estas cosas se hacen, las puede solo hacer alguien que tiene autoridad. Ellos iban al revés. ¿Con qué autoridad podía hacer esto? No, no. Estas cosas demuestran mi autoridad. Ustedes lo ven al revés. Las personas no influenciadas por su pensamiento y convicción religiosa ya argumentada y preparada de antes, veían sencillamente que el Señor, como le dijo Nicodemo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Estaba bien plantado Nicodemo. O sea, nadie puede hacer lo que tú haces si no fuera Dios. Estos van al revés, le dicen. ¿Con qué autoridad haces esto? No, ¿qué autoridad? Yo hago estas cosas porque precisamente estas cosas muestran mi autoridad. Puedo resucitar un muerto, puedo dar vida, puedo recuperar una persona que está cojo, puedo sacar a alguien que tiene lepra, puedo hacer caminar a un paralítico. ¿Y por qué las hago? Porque tengo autoridad. Si no, no las podría hacer. Entonces, encontramos acá
que el Señor le demuestra esto y le hace una pregunta. ¿Con qué autoridad? Entonces le dijo, ¿con qué autoridad Juan bautizaba? ¿Con qué autoridad? ¿Con la de Dios? ¿Podía ser Juan el Bautista lo que hacía porque tenía la autoridad de Dios o porque era una iniciativa de los hombres? Y ellos sabían que Juan era un profeta, era indudablemente, pero no lo querían reconocer, por eso no contestaron esa pregunta. Entonces el Señor le dijo, bueno, miren, ustedes ya la saben la pregunta, porque podíamos hacernos esta pregunta, ¿para qué decirle lo que ya sabían, que no estaban dispuestos a admitir? ¿Para qué decirle algo que no estaban dispuestos a admitir? El Señor no les dijo, pero ellos sabían bien claro que el Señor tenía toda la autoridad de Dios para hacer esas cosas, y que las cosas que hacía demostraban verdaderamente su autoridad. Seguimos, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, oh, hijo, hoy voy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le pregunta el Señor a los fariseos. Y ellos dijeron, el primero, Jesús, el primero es el que. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¡Upa! ¡Qué expresión dura! Los publicanos y las rameras van antes que nosotros al reino de Dios. ¿Es así? Dice el Señor, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Os pusiste todavía más necios y más ofuscados, conmigo y con Juan. Miren, hermanos, ahí ellos tenían una religiosidad. La religiosidad va a llevar tantas personas al infierno como las rameras y los publicanos. Hay mucha religiosidad basada en las actitudes de los fariseos y de los escribas. Ellos pensaban que tenían la verdad y estaban en las peores condiciones y peores situación que los publicanos y las rameras, porque ellos sabían que eran pecadores y que estaban dispuestos a arrepentirse. En cambio, ellos sabían que no se daban cuenta que ellos también eran pecadores y que tenían que arrepentirse. Acá el Señor les deja otra lección. Y noten, fíjense lo que el Señor les dice. 2 hijos. Habla un hijo habla del fariseísmo. El otro hijo habla de, podríamos decir los gentiles, pero podemos decir los publicanos, que eran considerados como los gentiles, y las rameras que estaban en una condición también igual. Era todo se veía como una persona ajena ya al pueblo de Israel, por su condición. Un hombre tenía 2 hijos. Uno se acercó. Se le acercó a uno y dijo, ve a trabajar a mi viña, no voy. Representado en la desobediencia de gran parte de la humanidad que le dio las espaldas al Señor. Pero ¿qué pasó? Vino el mensaje de la cruz, vino la predicación del Evangelio, y esos que antes le habían dicho no, terminaron aceptando a Cristo. Y los otros dijeron, sí, Señor, vamos ahí. Los fariseos, vamos a hacer
vamos a respetarte, vamos a hacer tu voluntad. Y no lo hicieron. Por eso, la actitud de los otros son como la actitud del publicano que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia que soy un pecador, sé propicio a mí que soy un pecador. A los fariseos les faltaba llegar a esta enorme verdad de las Escrituras. Y la última porción. Oíd otra parábola. También tiene que ver con esto. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó el vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, arrendó a los labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Envió de nuevo a andar siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, ahora van a tener respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué hará? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el Hijo de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Miren, todo argumentación del Señor de todos estos hechos que están encadenados, tenían un mensaje que estaba dirigido a ellos, que la cual ellos entendieron precisamente que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, tenían miedo al pueblo, por eso, porque el pueblo le tenía como profeta. Y acá en la parábola encontramos otras lecciones. Encontramos una viña. ¿Quién es la viña? El pueblo de Israel. ¿Qué hizo el Señor? La preparó. El Señor preparó su pueblo desde Abraham, fue formando un pueblo maravilloso que se fue desarrollando en Egipto, fue a la tierra prometida y fue un pueblo enorme, grande, como el Señor le prometió a sus descendientes. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, o sea, el Señor hizo todo por ellos, desde la protección en el desierto, el cuidado en la tierra prometida, las luchas que luchó por ellos, cómo los protegió, los guardó, los resguardó de todo mal y de todo peligro. Y dejó a aquellos encargados espirituales, que son los fariseos, para que velaran por esa viña y cuidaran esa viña que el Señor les había dado para cuidar. Pero ¿qué hicieron? Una viña que no dio fruto, una viña que no estaba preparada, que no estaba cuidada, que no estaba atendida. Y cuando el padre de familia envió a sus siervos para ver cómo andaban las cosechas, si podían traer algo de lo que se había plantado, si había algún fruto de tanto tiempo en su relación con Dios, el pueblo de Israel no tenía ningún fruto para ofrecer a Dios. Ninguno. Solo una seca y
y hueca religiosidad. Pero después mandó al Hijo, al Señor Jesús. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los encargados de cuidar? Tendrían que haber recibido y decirle, mira, maestro, no hemos sabido cuidar la viña, no hemos podido sacar fruto. No, lo mataron. Lo mataron. Y acá el Señor les da otra enseñanza. ¿Qué voy a hacer con estos labradores malvados? Ellos mismos dieron su propia sentencia porque dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Bueno, dijo el Señor, la viña va a ser de otros. Va a ser de otros. Y miren la enseñanza del Señor en la última parte. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que ustedes desecharon, que no quisieron, que despreciaron, es la piedra fundamental de la iglesia que va a levantarse? Va a ser la cabeza del ángulo, la principal piedra del ángulo, la que le va a dar la linealidad, la que le va a dar la perfección, la que le va a dar el fundamento y la solidez para que crezca y se desarrolle como un edificio vivo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dijo el Señor, y será dado a gente que produzca frutos de él. No fruto de ellos, frutos de él. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta expresión es maravillosa. Miren, gracias al Señor un día nosotros hemos tropezado con la piedra. Hemos caído sobre la piedra. El Señor nos hizo tropezar para ver nuestra realidad. Caímos sobre la piedra, por lo cual la vida nos ha dejado algunos magullones y algunas cosas producto de nuestros errores y nuestras equivocaciones, sin lugar a dudas. Pero hemos caído sobre la piedra. Toda aquella persona que no haya caído sobre la piedra, que haya tenido quebrantamiento de encontrarse equivocado en su relación con el Señor, aquel que no caiga sobre la piedra, un día la piedra caerá sobre él. Ustedes se dan cuenta que caer sobre una piedra nos puede dar magullones, que una piedra caiga sobre nosotros nos aplasta. Y significa esto, la ira de Dios, aquel que no cae sobre la piedra en un quebrantamiento, en un profundo arrepentimiento delante de Dios, la piedra caerá sobre él y no habrá posibilidad. Que el Señor nos bendiga, porque si bien este mensaje está dirigido en forma primaria para los fariseos, que se creían que eran ejemplos de la grey y no eran nada, puede hacer un llamado de atención también para todos nosotros, para que con humildad y sencillez de corazón, quebrantándonos cuando sea necesario, podamos tener una relación con el Señor genuina, fructífera, como una vid, como una higuera que da frutos a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén.